Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. A pesar de su cautela inicial, Italia dice estar lista para firmar el acuerdo del Mercosur tan pronto como se resuelvan las demandas de los agricultores. La Unión Europea discute el proyecto en medio del descontento del sector agrícola de los países del bloque. Los líderes de la Unión Europea también tomarían este jueves una decisión sobre el financiamiento de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky instó al bloque a usar para tales fines los activos rusos congelados y advirtió que enfrentará un déficit si no se empieza a recibir el dinero para primavera. Hoy se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha para resaltar su contribución en todo el mundo y los desafíos a los que se enfrentan, y en esta oportunidad echamos un vistazo al papel de los migrantes en la economía francesa. Vamos a iniciar en Europa. Los líderes de la Unión Europea debaten si respaldarán o no el polémico acuerdo comercial con el Mercosur. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y quien se había mostrado cautelosa al respecto, dijo que estaba lista para firmar el acuerdo cuando se hayan resuelto las demandas de los agricultores. La posición de Meloni fue ratificada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien este jueves sostuvo una llamada con la premier italiana, quien le pidió paciencia y un plazo de unos días para llegar a un acuerdo. Lula, quien ostenta la presidencia pro tempore del grupo, agregó que llevará la propuesta a la cumbre del Mercosur el sábado y que sea el bloque el que decida qué pasos tomar. A minha surpresa foi ontem ao saber, ontem não, acho que uns 2 días atrás. Me sorprendió enteramente hace 2 días de que Italia, al igual que Francia, no está dispuesta a firmar el acuerdo debido a la confusión política entre los agricultores italianos. Entre os agricultores italianos. En conversaciones con Meloni, me recalcó que no se opone al acuerdo. Ela ponderou para mim. Está encontrando resistencia política por parte de agricultores italianos, pero está segura de que los convencerá de aceptar el acuerdo. Luego me pidió paciencia durante una semana, 10 días o un mes como máximo, y que Italia apoyaría el acuerdo. El acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, que lleva más de 2 décadas de negociaciones, ha generado resistencia en el sector agrícola del bloque, que teme que los productos baratos inunden el mercado en detrimento de la producción europea. Miles de personas se manifestaron en Bruselas. La movilización derivó en enfrentamientos con la policía. Veamos el informe. Dudas y protestas en Bruselas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Miles de agricultores se movilizaron en la capital belga mientras se reúnen los líderes europeos. Se oponen a la posible firma de un acuerdo de libre comercio que lleva 25 años gestándose entre el bloque comunitario y el mercado común sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Desde 2024 nos hemos estado movilizando ya sea en Francia, Bélgica u otros países y no hemos logrado realmente avances significativos. Pero hoy queremos que se nos escuche y contar con un financiamiento adecuado para la política agrícola europea posterior a 2027. Queremos deshacernos de estos tratados inútiles teniendo en cuenta que todos los productos se producen en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron reafirmó la oposición de París a la firma de un acuerdo en el estado actual. Se enfrenta a una fuerte presión interna sobre el asunto, y mientras el sector enfrenta una epidemia bovina. Porque quiero que nuestro sector agrícola sea tratado como corresponde, debe ser respetado. Y nuestros agricultores, que ya enfrentan enormes desafíos, lo vemos en Francia, pero también es cierto en otros países. Están pasando dificultades y tienen que luchar contra epizootias. En Francia tenemos dermatosis, que afecta a muchos de nuestros ganaderos. El acuerdo de libre comercio prevé una eliminación de los aranceles aduaneros entre ambos mercados comunes. Concluido a finales de 2024 y respaldado por Alemania y España, el acuerdo está aún pendiente de ratificación. El líder brasileño, tras un ultimátum ayer sobre el acuerdo, declaró el jueves que consultará a los demás países del Mercosur para otorgar un plazo extra de un mes solicitado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni para poder alcanzar un acuerdo con los agricultores europeos. Francia intenta reunir una minoría de bloqueo apoyándose, entre otros, en Polonia, Italia, Austria y Hungría.
Los líderes de la Unión Europea intentan también sacar adelante la ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia, y el uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia, para otorgarlos a Kiev, que necesita solvencia tras casi 4 años de iniciada la invasión a gran escala de Moscú. Recordemos que es precisamente Bélgica el país donde se custodia la mayor parte de los activos rusos. El presidente ucraniano alerta que si no recibe el apoyo de sus aliados, su país se enfrentará a un déficit millonario. Porque esto es realmente una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Bueno, definitivamente habrá un déficit entre 45.000 millones y 50.000 millones exactamente. El déficit podría ser mayor. No sabemos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos el próximo año. Estamos haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra pronto. Cambiamos de tema y pasamos a Bolivia. El presidente Rodrigo Paz anunció que pondrá fin a los subsidios a los combustibles que habían estado congelados durante 20 años en los que gobernó el movimiento al socialismo. El mandatario añadió que retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno para facilitar la importación y que pronto se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump había prometido para la noche de este miércoles un gran discurso. El mandatario tomó la palabra en un mensaje de cierre de año. El objetivo era defender su política económica a pesar de las críticas cada vez más fuertes, y también aprovechó para atacar la política de su predecesor Joe Biden. Los detalles en el siguiente informe. Una alocución muy esperada de 18 minutos, que Donald Trump comenzó con un tono firme. Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desorden y lo estoy reparando. Desde el inicio, el presidente estadounidense arremetió contra su predecesor Joe Biden, especialmente en el tema migratorio. Pero sus declaraciones sobre la economía eran las más esperadas. El inquilino de la Casa Blanca es cada vez más criticado. Según una encuesta, el 61% de los estadounidenses considera que la situación económica no les es favorable a nivel personal, frente al 57% en mayo. Donald Trump, por su parte, defiende todas las medidas adoptadas y, en particular, los aranceles impuestos a casi la totalidad de los países del mundo. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante muchas décadas fueron utilizados como éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no hay aranceles, y por eso están regresando masivamente al país. El único anuncio verdaderamente destacado de este discurso fue el envío a cerca de 1,5 millones de militares de un cheque de exactamente $1,776, en referencia al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El presidente estadounidense también aseguró que el precio de los medicamentos bajaría, en algunos casos, hasta un 600%, algo que no parece matemáticamente posible. Un discurso criticado del lado demócrata. El senador Chuck Schumer estimó en particular que Donald Trump vive en una burbuja desconectada de la realidad. En noticias sobre la situación en el Caribe venezolano, Rusia advirtió a Estados Unidos de no cometer un error fatal en Venezuela y llamó a los países de la región a mostrar moderación para evitar una mayor escalada en las tensiones entre Washington y Caracas. Después de que este miércoles la Casa Blanca ordenara el bloqueo total de los petróleos venezolanos sancionados por Estados Unidos y que designara al gobierno venezolano como una organización terrorista, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Observamos una escalada de tensiones en la región. La consideramos potencialmente muy peligrosa. Venezuela es nuestro aliado y socio, y mantenemos contactos constantes, incluyendo, como saben, los de más alto nivel. El presidente Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente Maduro. Y, por supuesto, hacemos un llamado a todas las partes de la región a la moderación para evitar cualquier imprevisto.
China condenó la aprobación del mayor paquete de armas jamás vendido por Estados Unidos a Taiwán, afirmando que esta medida socava la paz y la estabilidad en la región. La venta de armas por más de 11.000 millones de dólares se produce en un momento en el que Beijing aumenta la presión militar sobre la isla. La administración de Donald Trump ha presionado a Taipei para que tome más medidas para protegerse. Los detalles a continuación. Tras la primera prueba de disparo de este lanzacohetes estadounidense en mayo, Taiwán se dispone a adquirir aún más sistemas de armas. Esto forma parte del mayor paquete de armas jamás enviado por Washington a la isla. Con un valor superior a los 11.000 millones de dólares, Taipei ha señalado que el último paquete contiene 8 ítems. Además de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, incluye obuses, misiles antitanque Javelin, drones y piezas para otros equipos. Esta venta de armas es la segunda bajo la administración del presidente Donald Trump y se produce en un momento en que Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar por parte de China. Impulsada por Estados Unidos, la isla se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2030. Nuestro país seguirá promoviendo reformas en materia de defensa, reforzando la resiliencia de toda la sociedad en este ámbito, demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz a través de la fuerza. Beijing, que reclama la soberanía sobre Taiwán como parte de la política de una sola China, criticó duramente el paquete de armas. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que utilizar a Taiwán para contener a China estaba condenado al fracaso. China insta a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, cumpla sus compromisos y ponga fin de inmediato a las peligrosas acciones de armar a Taiwán. China tomará medidas firmes y contundentes para salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial. El Pentágono indicó que el paquete, que aún debe ser aprobado por el Congreso, servía a los intereses estadounidenses al apoyar los esfuerzos de Taiwán por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble. Washington está obligado por la ley a proporcionar a Taipei los medios para defenderse. En Australia, mientras el país oceánico llora a las 15 víctimas mortales del tiroteo en la playa Bondi de Sydney ocurrido el domingo durante la festividad judía de Hanukkah, el gobierno promete tomar medidas drásticas. Mientras despedían a las víctimas más jóvenes del atentado, a Matilda, de 10 años, el primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que luchará contra el extremismo para erradicar el odio y el antisemitismo. Esto incluye nuevas facultades de las autoridades para denegar o cancelar visados de quienes se considere que propagan el odio y la división. Hoy anunció un número significativo de medidas adicionales para ampliar el plan. En primer lugar, el fiscal general y el ministro del Interior elaborarán un paquete de reformas legislativas para reprimir a quienes propagan el odio, la división y la radicalización. Hoy es el Día Internacional del Migrante y del lado de Francia más de 400 organizaciones se movilizan para hacer oír la voz de los migrantes. Desde enero de 2025 y la circular retalló, las normas se han endurecido y las expulsiones se han disparado. Ampliamos a continuación. En esta cocina parisina, casi la mitad del personal son migrantes. Baba es senegalés, llegó a Francia en 2009 y le tomó 8 años conseguir sus papeles. Todo es difícil, las citas, el papeleo, todo. Hay que ser paciente y esperar años para conseguir los documentos. Es una lucha. A veces duermes en la calle, a veces no tienes dónde dormir. Así fue mi vida durante 8 años. La policía te detiene, te asusta. Esa es la realidad. El jefe de Baba sabe que su cocina no puede funcionar sin trabajadores migrantes, especialmente este año en el que los restaurantes franceses tienen un déficit de 336.000 empleados, según la agencia de empleo del gobierno francés. Hoy en día todo el sector de la restauración reconoce que la inmigración forma parte de nuestro negocio. Mañana no habrá restaurantes sin trabajadores migrantes, así de sencillo. Tenemos que ser inclusivos, de lo contrario muchos negocios en Francia tendrían que cerrar sus puertas. No se trata solo de los restaurantes. Desde la construcción hasta la limpieza, sectores enteros dependen de la mano de obra migrante, a pesar de que las normas que rigen sus vidas se han endurecido desde enero. Renovar los papeles es un sinfín de problemas. Cada semana, el grupo de campaña Solidarity March reúne a trabajadores indocumentados y a quienes los apoyan en su lucha por sus derechos.
Pedimos que se concedan documentos a todas las personas indocumentadas, así como pleno acceso a la educación, la sanidad, la vivienda y la cultura para todos, y el fin de las redadas policiales y la violencia. En 2024, Francia expulsó a más de 21.000 migrantes indocumentados, lo que supone un aumento del 27% con respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.